Dicen que la bondad vuelve, pero nadie te advierte que a veces vuelve de una forma que lo cambia todo, incluso la vida de quien la practicó. Esta es una historia que comienza con una llanta pinchada, un camino olvidado y un simple gesto, de esos que casi nadie practica. Un hombre se detiene a un lado del camino para ayudar a un desconocido. Eso es todo, sin héroes, sin motivos ocultos, solo un instante de humanidad en medio del ruido del mundo. El sol abrasaba, el asfalto chisporroteaba y el tiempo parecía correr en su contra. Él no sabía quién era ella, y tal vez ella tampoco quería decirlo. A veces la vida oculta lo más importante, solo para ver si aún tenemos el valor de actuar sin garantías. Ayudar a alguien hoy es casi un acto de fe, fe en que el gesto no se olvidará, fe en que el corazón aún sabe reconocer lo que es correcto, incluso cuando nadie mira. Días después, el destino, con su humor impredecible, decidió cerrar el círculo. El mismo hombre, ahora sentado en un tribunal, esperaba la sentencia que definiría su futuro. Y ante él estaba ella, la mujer del camino, con una toga negra y una mirada inescrutable. La jueza que sin saberlo le debía un pedazo de su humanidad. El mundo pareció contener la respiración, como esperando a ver quién ganaría, la ley o el corazón. Esta es una historia sobre lo que sucede cuando la bondad se topa con el poder, cuando la memoria insiste en gritar en medio del silencio. Una historia sobre los giros inesperados del destino para recordarnos que todo lo que hacemos, por insignificante que parezca, tiene un precio, una recompensa, una consecuencia, y que al final el verdadero juicio no es lo que ocurre en un tribunal, sino lo que cada persona afronta en su interior. Porque a veces basta un pinchazo en la carretera para revelar quiénes somos en realidad, y del resto se encarga el destino. Amaneció sofocante, con ese olor a gasolina y pan duro que parece propio de las grandes ciudades rurales latinoamericanas. Autobuses que escupían humo pasaban a su lado, vendedores ambulantes ya gritaban sus precios y el mundo parecía demasiado ocupado como para fijarse en las figuras invisibles. En medio de aquel caos, él caminaba. Un hombre común, con una camisa arrugada y la mirada cansada, intentando aprovechar el tiempo para pagar el alquiler y tal vez cenar algo caliente esa noche. Nadie lo saludó. Nadie recordaba su nombre. Era solo un cuerpo más en movimiento, arrastrado por la rutina y las facturas. A veces se sorprendía mirando los altos edificios y preguntándose si alguien allá arriba sería capaz alguna vez de ver el suelo, porque el suelo era su lugar, el asfalto agrietado, las aceras rotas, el olor a sudor y polvo. Todo eso formaba parte de él, aunque ya lo hubiera olvidado. Pero había algo que lo distinguía de los demás. No podía fingir indiferencia ante el dolor ajeno. Cuando alguien tropezaba, era el primero en ofrecerle la mano. Cuando alguien caía, lo ayudaba a levantarse. Quizá porque él mismo sabía lo que era caer sin que nadie se diera cuenta. Era una bondad silenciosa, casi obstinada, que se resistía a desaparecer incluso en un mundo acostumbrado a la indiferencia. El reloj del centro marcaba las 10:30, cuando una vez más se equivocó de autobús. Siempre pasaba lo mismo, un desvío, una distracción, y acababa en un barrio que no era el suyo. Pero, curiosamente, nunca se quejaba. Parecía aceptar que la vida lo llevara por caminos tortuosos, quizá porque ya había comprendido que a veces es en el error donde se revela el destino. Mientras el autobús avanzaba a toda velocidad por la carretera que salía del pueblo, miró por la ventana y vio el horizonte abierto, cálido, casi líquido bajo el sol. Allí, en ese tramo olvidado de carretera, donde nadie se detenía por nada, la historia que lo cambiaría todo estaba a punto de comenzar. Y él, como siempre, no tenía ni idea. La carretera se extendía por el horizonte como una antigua cicatriz. El asfalto agrietado, las farolas inclinadas y el viento seco componían un paisaje que olía a abandono. Los camiones pasaban a toda velocidad, levantando polvo y haciendo ruido. Era un lugar donde nadie se detenía, salvo por necesidad o mala suerte.
Y fue precisamente allí donde vio el coche parado en el arcén, con el capó abierto y una rueda desinflada, reluciente bajo el sol implacable. Al principio pensó en seguir adelante. Tenía prisa, o al menos lo aparentaba. Esa clase de situación era una invitación a los problemas, y él ya había tenido los suyos. Pero algo lo hizo aminorar el paso. La mujer junto al coche miró a su alrededor, perdida, intentando hacer señas a los conductores que pasaban como fantasmas. Ninguno siquiera redujo la velocidad. Fue entonces cuando suspiró profundamente, tiró la mochila al suelo y se acercó a ella, como aceptando un destino que no había buscado. La mujer tenía una expresión seria, pero el sudor le perlaba la frente y el calor la hacía perder la paciencia. Sus tacones de aguja estaban manchados de tierra y su cabello, antes impecable, se le pegaba al rostro. Cuando él se acercó, ella lo miró con recelo, un reflejo natural para alguien que vive en un país donde ayudar y recibir ayuda puede ser peligroso. Aún así él sonrió con esa sonrisa cansada que dice más que 1000 palabras. Tranquila, solo quiero ayudar. Sin decir mucho, se arrodilló, sacó las herramientas del maletero y comenzó a trabajar. La llave inglesa le quemaba la mano, el sol caía a plomo sobre el asfalto y el olor a goma mezclada con polvo hacía el aire casi irrespirable. La mujer observaba en silencio, tal vez sorprendida por la naturalidad del desconocido. Era como si lo hubiera hecho 1000 veces antes, no por obligación, sino por instinto. Cuando terminó, se secó el sudor de la frente con el antebrazo y simplemente le dijo que podía irse. No pidió nada, ni esperaba agradecimientos. Por un instante ella quiso decir algo más, pero las palabras se le escaparon. El motor rugió de nuevo y ella arrancó dejando atrás al hombre y el polvo que levantaba el camino. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel simple gesto acabaría atándolos en un nudo que el destino había estado preparando durante mucho tiempo. Condujo durante unos minutos en silencio, con las manos firmemente aferradas al volante y el corazón latiéndole más rápido de lo que hubiera querido. El retrovisor solo mostraba al hombre encogiéndose, alejándose hacia la carretera como si nunca hubiera estado allí. Ayudar a alguien parecía un acto sencillo, casi banal, pero había algo en aquel gesto que la conmovió. Quizá fuera el contraste, un desconocido, cubierto de polvo, ofreciendo ayuda en un lugar donde nadie se detenía. Un gesto así no encajaba en el ajetreo de la vida moderna. Él, a su vez, siguió caminando por el arcén de la carretera con el rostro quemado por el sol y la ropa empapada de sudor, pero con una cierta sensación de alivio en el pecho. No sabía explicar por qué, pero ayudar siempre lo hacía sentir un poco más humano. Era como si cada buena acción borrara una vieja mancha, un error que se empeñaba en atormentarlo. No creía en la suerte ni en el destino, pero sí en el equilibrio. Y aquel día, el universo pareció estar en paz, al menos por un instante. Mientras tanto, la mujer intentaba apartar la sensación de que aquel encuentro hubiera significado algo más. Pasó el resto del camino pensando en su mirada, firme, serena, sin curiosidad ni segundas intenciones. Simplemente un hombre que vio lo que había que hacer y lo hizo. Y eso, para ella, era raro. Quizá porque, en el juzgado donde trabajaba, estaba acostumbrada a ver lo peor de la gente. Mentiras, excusas, rostros endurecidos. Ver verdadera bondad la desarmó. Sonaba en la radio una vieja canción, de esas que evocan recuerdos. La melodía parecía reflejar sus pensamientos. Nadie ayuda sin ser visto. Nadie es bueno sin dejar huella. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no le había preguntado su nombre. Eso la inquietó más de lo que esperaba. Era como si hubiera comenzado un capítulo y ella hubiera pasado la página demasiado pronto. Mientras regresaba por el camino, sintió que algo se había agitado en su interior. Aún no sabía qué era ni por qué. Solo sabía que aquel día tenía un significado distinto. Un simple gesto, un neumático cambiado, una mujer desconocida. Y de alguna manera presentía, aunque no quisiera admitirlo, que el destino acababa de dar la primera señal
de que estaba a punto de cobrar su precio. Esa noche, el hombre regresó a casa con las manos aún impregnadas de grasa y el cuerpo dolorido por el sol. La habitación era pequeña, con las paredes desconchadas y una ventana que dejaba entrar el ruido lejano de la ciudad. Se sentó en el borde de la cama, se quitó los zapatos gastados y se quedó allí tumbado, mirando al vacío como si conversara con el silencio. Ayudar a alguien nunca se trataba solo de la otra persona. Se trataba de uno mismo, de aquel niño que, años atrás, también se había parado al borde del camino esperando a que alguien se detuviera. El recuerdo siempre venía acompañado del olor a lluvia y el sonido de los neumáticos pasando a toda velocidad. Tenía unos 17 años cuando el coche de su madre se averió en un camino de tierra, lejos de todo. Estuvieron atrapados allí durante horas, sin teléfonos móviles, sin cobertura, hasta que un camionero se detuvo. Un hombre sencillo, de voz suave, que cambió la rueda y les dejó un refrigerio antes de continuar su camino. Ese gesto marcó al muchacho. El hombre no quería dinero ni agradecimientos, solo dijo, «Algún día, haz lo mismo por alguien», y nunca lo olvidó. Con el tiempo, la vida se encargó de borrar casi todo, los sueños, los planes, incluso el brillo de sus ojos, pero no esa lección. Quizá por eso, aún cansado, se detenía al ver a alguien necesitado. Era la única promesa que mantenía viva, incluso sin tener que rendir cuentas a nadie. Una especie de código moral personal, invisible, pero inquebrantable. En los días siguientes, la rutina se repitió. Madrugar, ir corriendo al trabajo, hacer cola, soportar miradas que lo menospreciaban. Aún así, había algo diferente en él, una calma serena, como si hubiera hecho algo bien, aunque al mundo no le importara. A veces, estos pequeños logros son lo único que le queda a uno para seguir adelante. Mientras él intentaba seguir adelante con su vida, en otra parte de la ciudad, aquella mujer, de porte firme y mirada calculadora, se ajustaba la túnica sobre los hombros. Era el primer día de un nuevo juicio. Ella aún no lo sabía, pero el hombre del camino, el mismo que se había detenido a ayudar, estaba a punto de cruzarse de nuevo en su camino. Solo que esta vez, el destino no dejaría lugar para coincidencias. El juzgado se alzaba imponente en el corazón de la ciudad, como una fortaleza de hormigón y silencio. Quienes lo cruzaban llevaban en la mirada la misma mezcla de temor y esperanza. Sabían que allí dentro, el destino podía escribirse o borrarse en cuestión de minutos. El hombre caminaba lentamente por el frío pasillo, con las manos sudorosas y el corazón apesadumbrado. En el viejo maletín que llevaba bajo el brazo estaban los documentos del caso que lo había atormentado durante meses. Era una audiencia que podía cambiarlo todo. Se sentó en uno de los bancos de madera y esperó a que lo llamaran. El reloj de la pared parecía burlarse de él con su impaciente tic-tac. Miró a su alrededor y vio a abogados elegantes, fiscales concentrados y acusados que intentaban ocultar su miedo. Con cada minuto que pasaba, recordaba más y más cuánto odiaba estar ahí. La justicia, para él, siempre tenía un aire distante, como si fuera un privilegio reservado para quienes podían pagarlo. Mientras tanto, al otro lado de la puerta, la jueza ordenaba los papeles sobre la mesa. Tenía una reputación intachable, fría, técnica, incorruptible. Muchos la admiraban, otros la temían. Pero esa mañana sentía una opresión en el pecho. Quizá fuera el cansancio, quizá el eco de un recuerdo reciente, un coche aparcado, un hombre sencillo, un gesto discreto al borde del camino. Sacudió la cabeza, intentando apartar la distracción. «Concéntrate», pensó. La sala del tribunal no era lugar para las emociones. Cuando oyó su nombre, el hombre respiró hondo y entró en la sala. El sonido de las puertas cerrándose tras él le pareció una sentencia prematura. Caminó hacia el centro y se detuvo ante la mesa. Por un instante no miró al juez, mantuvo la vista fija en el suelo, como hacía ante cualquier figura de autoridad. Era el reflejo de alguien acostumbrado a disculparse antes de comprender el porqué. Tal vez alzó la mirada. El tiempo se detuvo.
La escena era tan silenciosa que se oía el lejano crujido de una silla. Sus ojos se encontraron con los de él y el mundo por un instante se fundió en un reconocimiento mutuo. La mujer del coche, el hombre de la carretera. Ninguno de los dos lo esperaba, pero allí estaban, atrapados en un instante que ni el destino se atrevía a explicar. La jueza sintió que el aire se enrareció al instante en que reconoció aquel rostro. Era imposible confundirlo. La misma mirada serena, la misma sonrisa contenida, la misma presencia discreta. La diferencia radicaba en el escenario. Ahora no estaba bajo el sol de la carretera, sino bajo la fría luz de la justicia. Mantuvo una expresión impasible, como si nada hubiera ocurrido, pero en su interior algo se tambaleó. El recuerdo del pinchazo, la ayuda silenciosa, la improbable bondad, volvió como un trueno. Él, a su vez, tardó unos segundos en comprender lo que veía. La elegante mujer, vestida con una toga negra y con una expresión austera, era la misma a la que había ayudado días antes, la misma a la que había dejado marchar por el camino, sin imaginar que el reencuentro tendría lugar ahí, frente a todos, con su propia vida en sus manos. El corazón le latía con fuerza. Quiso hablar, pero la voz le falló. Comprendió rápidamente que cualquier palabra podría empeorar las cosas. Mientras se leían las actas, la jueza intentaba serenarse. Su mente oscilaba entre el deber y el impulso, entre la ética y la emoción. Con cada frase del abogado, oía el eco de su voz en la carretera, el sonido del metal golpeando el asfalto, el simple «todo está bien». Era como si el pasado insistiera en mezclarse con el presente, y ya no sabía dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro. En la sala del tribunal reinaba una tensión invisible. El hombre evitaba mirarla, alternando la vista hacia el suelo con la de los papeles. Ella, esforzándose por mantener la compostura, observó sus manos, las mismas que, semanas atrás, habían levantado el coche y cambiado la rueda sin pedir nada a cambio. Ahora esas manos temblaban levemente, como si temieran que la bondad tuviera fecha de caducidad. Por fuera, todo seguía el protocolo. Por dentro, la jueza libraba una batalla invisible. Sabía lo que debía hacer, pero también sabía lo que debía sentir. Y por primera vez en años, él comprendió que la línea entre la justicia y la compasión era más delgada de lo que la ley jamás admitiría, y que, tal vez, el destino había orquestado este reencuentro no para juzgar a un hombre, sino para poner a prueba el corazón de una mujer. El silencio en la sala era tan denso que se oía el crujir de las hojas al pasarlas, el chirrido de las sillas y el lejano susurro del aire acondicionado. La jueza mantenía el rostro inexpresivo, pero su mente era un torbellino. Cada palabra del abogado, cada testimonio, cada documento, todo parecía secundario comparado con el recuerdo de aquella carretera. Se preguntó si el destino tenía un sentido del humor cruel o si aquello era una prueba disfrazada de coincidencia. El hombre esperó, tenso, intentando descifrar su mirada. No era la mirada fría que imaginaba para una jueza. Había algo humano en ella, algo que lo desconcertaba. Recordó el momento en que ella lo miró por primera vez al borde de la carretera, con desconfianza y temor. Ahora veía la misma mirada, pero mezclada con algo más. Quizá empatía, quizá culpa, o tal vez simplemente el reflejo de su propia humanidad, la que ambos intentaban ocultar. Cuando el fiscal terminó de hablar, volvió a reinar un pesado silencio. Todos aguardaban la decisión. La jueza respiró hondo, ajustó los papeles y alzó la vista. Por un instante pareció dudar. El tiempo se alargaba. Podía atenerse estrictamente a la ley y cerrar el caso con una sentencia predecible. Podían pararse en el manto de la justicia y fingir que nada más allá de las actas judiciales existía. Pero en su interior, algo se rebelaba contra la lógica impuesta. Los recuerdos la inundaron. El sol abrasador, el asfalto caliente, el sonido del hierro raspando el suelo, la bondad involuntaria, la ayuda desinteresada, un gesto que ahora resonaba como una deuda moral imposible de ignorar. Y al mirar a aquel hombre, comprendió que no esperaba lástima, solo justicia, justicia verdadera, de esa que rara vez se ajusta a códigos y sentencias.
Luego bajó la mirada y pidió más tiempo. Dijo que la decisión se pospondría para un análisis más profundo. La sala se llenó de murmullos, pero nadie lo cuestionó. El mazo golpeó secamente, dando por terminada la sesión. Y en ese instante, el sonido resonó en su interior como un suspiro ahogado. No de deber, sino de duda. Porque por primera vez en mucho tiempo, la jueza no sabía si estaba allí para juzgar o para ser juzgada por su propio corazón. La noche cayó sobre la ciudad como una pesada manta. En su despacho, la jueza permanecía sola. La luz amarillenta de la lámpara proyectaba largas sombras sobre los expedientes apilados. Las palabras en los papeles se difuminaban, perdiendo su significado. Solo quedaba el rostro de aquel hombre, su mirada cansada, su sonrisa contenida, la calma de quien no pedía nada. Sabía lo que exigía la ley, sabía lo que su reputación esperaba de ella. Pero su corazón susurraba algo más, algo que ni el tiempo ni la toga judicial podrían silenciar jamás. Tomó el expediente y lo leyó de nuevo. Las acusaciones no eran leves, pero tampoco simples. Un error del pasado, una firma falsificada, un delito cometido por necesidad más que por malicia. No era inocente, pero tampoco era mala persona. Simplemente era alguien que, en un mundo injusto, había elegido la opción que parecía menos approachable. Y de alguna manera, ella sabía que cualquiera estaba a un paso de hacer lo mismo si la vida se ponía más difícil. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló la ciudad. Las luces parpadeaban como si tuvieran vida propia. Pensó en cuántas personas en ese instante estaban siendo juzgadas sin siquiera saberlo. Pensó en su propio camino, los años de estudio, la frialdad aprendida, las noches en vela intentando creer que la justicia y la verdad siempre iban de la mano. Pero ahora allí, todo parecía borroso. La carretera, el pinchazo, el polvo, todo volvía con el peso de un recordatorio. La vida se compone de gestos, no de etiquetas. A la mañana siguiente, llegó temprano al juzgado. El pasillo aún olía a café y a papel nuevo. Dejó el expediente sobre la mesa y respiró hondo. Una vez que todos estuvieron sentados, anunció su decisión. Su voz era firme, pero había algo humano en ella, casi imperceptible, una ternura oculta entre las palabras. Declaró al hombre culpable, pero suspendió la sentencia. En su lugar, le impuso trabajos comunitarios, considerando las circunstancias y su buena conducta. El murmullo fue inmediato, pero ella no se inmutó. Simplemente dijo, la ley debe estar al servicio de la justicia, no al revés. Y cuando sus ojos volvieron a encontrarse, ella no vio gratitud, sino algo más profundo. Reconocimiento. Él comprendió lo que ella había hecho, del mismo modo que ella había comprendido lo que él había sido en el camino. Un recordatorio de que la bondad y la humanidad aún tienen cabida, incluso donde el mundo intenta borrarlas. En los días siguientes, el hombre caminaba de otra manera. No porque hubiera escapado de algo, sino porque sentía que había cruzado una especie de frontera invisible. La vida seguía como siempre, el autobús abarrotado, las facturas impagadas, el mismo café tibio por la mañana. Pero en su interior reinaba una paz que no encajaba con sus viejas rutinas. Era como si el universo hubiera cerrado un ciclo, suturado una vieja herida con un hilo de ternura. El camino, el juez, el juicio, todo tenía sentido ahora, aunque no supiera explicar cómo. La noticia de la decisión se extendió discretamente por los pasillos del juzgado. Algunos la consideraron extraña, otros, audaz. Pero quienes conocían a la jueza sabían que también había algo diferente en ella. Desde aquel día, su postura se mantuvo firme, pero su mirada parecía más humana. Como si, al liberar a aquel hombre del castigo, hubiera liberado también una parte de sí misma. La toga aún pesaba, pero ya no la asfixiaba. Una tarde, mientras revisaba archivos nuevos, encontró un sobre sencillo sobre la mesa. Sin remitente, solo una hoja de papel dentro. En ella, una frase escrita con letra temblorosa. No todas las deudas se pagan con dinero. Sin firma, sin nombre. Pero ella lo sabía. Sonrió levemente como si recibiera una confesión silenciosa. Guardó el papel dentro del Código Penal, entre las páginas que trataban sobre la clemencia. El único lugar donde, tal vez, tenía sentido. Continuó con su vida discretamente, volviendo al trabajo donde podía. Poco a poco el servicio a la comunidad se convirtió en su vocación. Ayudar a los demás ya no era una carga,
era lo que lo mantenía íntegro. Y cada vez que veía a alguien al borde del camino, no lo dudaba. Se detenía. Se arrodillaba. Ayudaba. Porque aprendió de una manera extrañamente poética que el bien siempre regresa. A veces en forma de juez, a veces en forma de paz. Y así, el destino guardó silencio, satisfecho con su propia ironía. Porque hay historias que no necesitan grandes finales. Un gesto, una mirada, basta, y el mundo se reordena. El camino que los separó fue el mismo que los unió. Y al final, ambos comprendieron la verdad que pocos perciben. Nadie se cruza en el camino de otro por casualidad. Nunca. El sol volvía a caer a plomo sobre el asfalto, igual que aquel día en que todo empezó. La misma carretera, el mismo calor, el mismo viento seco levantando polvo y recuerdos. El hombre pasaba en bicicleta, camino al trabajo, cuando vio otro coche parado, una rueda pinchada, un conductor angustiado. Sonrió levemente, apoyó la bicicleta contra la pared y repitió el gesto que una vez le había cambiado la vida, sin pensarlo, sin arrepentirse. Simplemente actuó, como quien comprende, en silencio, el ciclo de las cosas. Mientras cambiaba la llanta, recordó su mirada, firme y serena, y el sonido seco del mazo al golpear la sala del tribunal. Ese recuerdo no le trajo dolor, sino gratitud. Cada uno de sus movimientos parecía un tributo a aquel encuentro fortuito, un recordatorio de que la bondad es la única moneda que nunca pierde su valor. El hombre no tenía mucho, pero lo poco que tenía era suficiente para seguir marcando la diferencia. Al otro lado de la ciudad, la jueza salía del juzgado tras otra larga jornada. Su cabello lucía ahora algunas canas que el tiempo se empeñaba en dejar atrás. Al cruzar el aparcamiento contempló el horizonte y pensó brevemente en la carretera, en aquel día caluroso y en el polvo que se levantaba en el aire. Sonrió para sí misma, recordando que a veces el destino se disfraza de casualidad, solo para poner a prueba nuestros corazones. El viento traía un lejano aroma a goma y gasolina. Se detuvo un instante, cerró los ojos y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: ligereza. Aquel recuerdo, antes confuso, ahora era solo una hermosa parte de un pasado que cobraba sentido. Su gesto había cambiado más que una frase, había cambiado su forma de ver el mundo, y la carretera, allá afuera, seguía vibrante, atravesando el país como una línea de historias entrelazadas. Cada coche, cada viajero, cada parada inesperada era un recordatorio de que todos estamos de paso, cruzando caminos que pueden cambiarlo todo. El sonido de la carretera regresó, constante y eterno, como el eco de un simple gesto que nunca dejó de resonar. Al final, no hubo vencedores ni vencidos. Solo dos caminos que se cruzaron justo donde aún existe la humanidad. Él siguió su vida con firmeza y serenidad. Ella, con la conciencia despierta y la certeza de que la justicia sin compasión es mera vanidad para quienes jamás han mirado al suelo, y entre ellos permaneció el hermoso silencio de historias que no necesitan un final feliz, solo la verdad. La carretera, el neumático, la sala del tribunal, todo era un mero telón de fondo para un viejo mensaje que el tiempo se empeña en repetir. Nadie es demasiado insignificante para cambiar el destino de alguien. A veces, un simple gesto es el milagro oculto que el mundo necesita. Y quien comprende esto, lo comprende todo. Cuando el sonido de la carretera regresó, mezclado con el viento y el polvo, algo permaneció en el aire. El recuerdo de aquel día en que un hombre ayudó a una mujer sin saber que en realidad se estaba salvando a sí mismo. Si esta historia te ha conmovido, escribe un comentario. La bondad también es una sentencia.